Qué gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Nadia y les doy la bienvenida a las alumnas y los alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, es importante seguir haciendo ejercicio. Mente sana, en cuerpo sano. Soy la profesora Carola Rojas Colín. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Lengua Materna 2. En esta sesión hablaremos sobre el español en el mundo a través del tiempo. Con esto, nos referimos a reconocer los factores históricos en la diversidad lingüística del español. Y es que esta es una de las lenguas más habladas del mundo, ya que ocupa el segundo lugar con más de 580 millones de hablantes, tan solo detrás del chino mandarín, y es la lengua materna oficial en casi toda Latinoamérica. ¿Sabían que el español es el tercer idioma más usado en Internet? Eso les dará una idea más amplia de su importancia. El español, como toda lengua, es un sistema vivo, en constante proceso de cambio, de evolución continua. Así, hay palabras que van quedando en desuso y palabras nuevas que van integrándose en nuestra vida cotidiana. Reconocer los aspectos históricos en la diversidad del lenguaje español es crucial para entender, valorar y usar ampliamente el idioma. El aprendizaje esperado que desarrollaremos durante esta sesión es investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes y tiene el propósito de reconocer factores históricos en la diversidad lingüística del español. Para ello, debemos tener claro que lo que define a un pueblo es su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, conocimientos e ideas. Y todo esto se nota al momento en que utilizamos nuestra lengua materna. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas ideas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Y si es que vamos a indagar sobre la historia y el origen de nuestra lengua materna, vamos a tener que hacer un viaje al pasado. Y sí que lo haremos. Pero antes, voy a realizarles algunos cuestionamientos que les ayudarán a ampliar el panorama en este viaje al pasado. Así ustedes se darán cuenta de qué tanto conocen del tema, qué no saben y lo que les falta por aprender. Les invito a reflexionar acerca de las siguientes preguntas y posteriormente podremos contrastar las respuestas. Muy bien, estoy lista para esas preguntas. A ver. 1. ¿Dónde surgió el español? ¿Cuál fue su primer nombre? ¿Cómo y cuándo llega a nuestro país? ¿Se habla el mismo español en todos los países hispanohablantes? Creo que tengo algunas respuestas, pero mejor vamos poco a poco. Comencemos. Una de las razones por las cuales se forman nuevas lenguas es la separación de las poblaciones de una región o país. Estas poblaciones viven en entornos físicos y sociales, por lo que es de esperarse que hablen diferente también. Es decir, una misma lengua se divide en diversas variantes y si los hablantes de estas variantes dejan de convivir entre ellos, poco a poco comienzan a manifestar cambios que reducen la comprensión mutua. Esto es, poco a poco, los sonidos, la gramática y el vocabulario se van diferenciando y las vamos considerando lenguas diferentes, aunque permanecerán con rasgos comunes, dado que descienden de una misma lengua. Pero, y bueno, ¿de dónde surgió el español? No fue propiamente en España. Esto se pone interesante, entonces. Sé que muchos no esperaban esta respuesta, así que daremos un paseo en el tiempo hasta antes de nuestra era.
Cruzaremos el Océano Atlántico para entender por todo lo que ha tenido que pasar nuestro idioma para llegar a nuestro continente y a nuestro país, hasta conocerlo como lo hablamos actualmente. Veamos la siguiente presentación. Pongan atención y en medida de lo posible registren en una línea del tiempo cada aspecto histórico importante que nos ayude a entender el origen de nuestra lengua. ¡Vamos allá! Antes del siglo III, antes de nuestra era, en la península ibérica, territorio actual de España y Portugal, no se hablaba español, pues era habitada por fenicios, iberos, celtas, tartesios y griegos. Sus lenguas eran el ibero, vasco, lusitano, tartesio, fenicio, cántabro y el celtíbero. A estas lenguas se les denomina paleohispánicas o prerromanas, y de ellas solo pervive el vasco. Todas estas lenguas se considera que son lenguas de sustrato, es decir, que aportaron a la lengua que llegó, en este caso el latín. Rasgos en los sonidos o en el vocabulario. Ahora veamos cuál fue la causa de su desaparición y qué pasó con ellas. Entre los siglos III y el I a.C., el Imperio Romano conquista la región del Mediterráneo, expandiéndose por Europa, norte de África y Medio Oriente, e imponiendo su idioma, el latín, separando la península en provincias. Con ello, comienza la romanización. El latín hablado comenzó a cambiar y se diversificó en los diferentes territorios conquistados, con lo que reemplazó a las lenguas prerromanas por las lenguas romances. ¿Sabías que las lenguas romances, según el diccionario de la lengua española, son las lenguas derivadas del latín como el español, catalán, gallego, italiano, francés, entre otras? Y es que fue tal la expansión del Imperio Romano y del latín que su influencia no desapareció como sucedió con otras lenguas. La prueba está en que muchos libros de ciencias sociales y naturales están escritos en latín. Así es, durante los primeros siglos de nuestra era hubo muchos cambios en Hispania, que era el nombre de la provincia romana que ocupaba la península ibérica. Hacia el siglo V, a Hispania comenzaron a llegar poblaciones germánicas, quienes hablaban gótico, y pese a que reinaron por 2 siglos, el latín, como hemos dicho, no desapareció. Por el contrario, seguía evolucionando y adoptando vocablos de cada lengua que conocía. Recordemos que el lenguaje está en constante evolución y un factor importante de esa evolución es la serie de conquistas, invasiones, dominios que han marcado la historia de los países donde se habla. Por ejemplo, en España, cuando los árabes conquistaron la península, se mantuvieron ahí durante 7 siglos. Mucho tiempo, y durante este largo periodo, el español evolucionó al convivir con el árabe, del que adoptó más de 4,000 palabras. La conquista árabe hereda al castellano palabras como almohada, alcohol, zanahoria, naranja, carmesí, alcachofa, berenjena, escabeche, fulano, jabalí, marfil y muchas más. De las lenguas germánicas se incorporaron palabras como guerra, blanco, bosque, tregua, espía o yelmo. Como podemos observar, el español es una lengua tan difundida que antes de desaparecer es capaz de aceptar préstamos o incluso ceder palabras a otros idiomas o aprender más. Para el siglo XIII, gracias a la labor de Alfonso X, mejor conocido como el Sabio, y de la producción escrita que se dio en su reinado, se logró la fijación del castellano. Ahora bien, no es sino hasta 1492 que Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón concluyen la reconquista con la toma de Granada, expulsando a los árabes de la península. Esto dará pie, junto con los cambios sociales de la época del Renacimiento, a una época muy intensa de modificaciones en la lengua española, durante el denominado Siglo de Oro. En esta época surgieron autores importantes de la lengua española, hasta nuestros días, como son Miguel de Cervantes, Teresa de Ávila, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora. Y ya que llegamos a 1492, año en que el navegante Cristóbal Colón, impulsado por los reyes de España,
comete un error al querer encontrar un mejor camino para llegar a Asia y llega a América. Un hecho histórico que marca el inicio de encuentro entre las civilizaciones americanas con las europeas. Y nos vamos acercando a la gran pregunta inicial: ¿cómo llega el idioma español a América? ¿Mediante soldados que acompañaban a los conquistadores y exploradores europeos? Desde luego, todos los que descendieron de las naves provenientes de España fueron los que trajeron el español, aunque cabe señalar que no eran soldados de un ejército, sino que se unían a las expediciones hacia América con el ánimo de un beneficio material. El idioma español también llegó mediante los frailes que acompañaban las expediciones, con la misión de evangelizar y bautizar en América. Hay que considerar que la colonización de América fue un largo proceso. Durante los siguientes siglos, aunque en especial durante el siglo XVI y XVII, hubo una fuerte migración de personas, principalmente del sur de la península ibérica, que constituyeron la burocracia en la época colonial. Ellos, junto con comerciantes artesanos y mineros, trajeron su lengua al continente. Se preguntarán cómo aprendieron español nuestros antepasados. Esa es una historia de muchos años de evangelización por parte de los frailes que llegaron de España. Este acto es muy importante para entender cómo fue que nuestros pueblos indígenas adoptaron la nueva lengua que llegaba a su territorio, el español. Vamos a conocer un poco más a detalle este proceso. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas, con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. Otro procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón, fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos. De ello, nacen dos categorías de obras: los vocabularios y artes de la lengua, como llamaban antes a las gramáticas, y por otra parte, catecismos, sermonarios, confesionarios y evangeliarios. Siendo estos documentos instrumentos de trabajo cotidiano,
no se prestó cuidado en conservarlos, por lo que la mayoría desaparecieron sin pasar por la imprenta. Y algunos que tuvieron este privilegio inmediatamente fueron vetados y destruidos por el Santo Oficio. El material que sobrevive hoy día es escaso, considerado de valor inestimable y objeto de estudio para lingüistas y otros científicos sociales, pues en ellos se asienta un testimonio más del proceso de mestizaje que conformó a la nación mexicana. Es una verdadera pena que la mayoría de estos manuscritos en las dos versiones, tanto en español y en lenguas indígenas, no se conservaran. Lo importante de estos cruces de culturas es que ambos adoptan cosas de unos y de otros. Cierto es que el idioma español dominó, pero aún así, este se permeó de varias palabras de origen indígena. Claro, la nueva realidad del continente americano generó diversos aportes léxicos al español. Tal es el caso de las palabras maíz o canoa, del taíno, chile, tamal, chicle, chocolate o guajolote del náhuatl, carpa, llama, papa, del quechua, piraña y jaguar, del tupí, entre otras. Y bueno, adoptaron esas palabras porque adoptaron estos nuevos alimentos de origen americano a su propia gastronomía, como son el chocolate, el tomate, el aguacate. Además, con el paso del tiempo, llegaron también a nuestra lengua vocablos italianos como pizza, piano, dúo y franceses como menú, boutique o restaurante. Así que además de palabras, hemos compartido una fascinante gastronomía. Sin el tomate americano no existiría la pizza o el gazpacho. Así que el resultado de las mezclas son siempre sabrosas. Habrán notado que en nuestro vocabulario diariamente utilizamos estos extranjerismos germanos, árabes, franceses o italianos, además de los de Estados Unidos y de otros países. Algunos se han integrado de tal manera al español que ya no los sentimos como extranjerismos, sino como palabras con plena carta de naturalización en nuestra lengua. También el español ha sumado préstamos de lenguas asiáticas. Por ejemplo, del japonés sumamos más extranjerismos a nuestra lengua, como anime, tempura, futon, origami o tofu. Les invitamos a que indaguen en familia si conocen o recuerdan más palabras que en nuestro español haya adoptado de otros países y regístrenlas en su cuaderno. ¿Sabían que Miguel de Cervantes Saavedra, antes de ser escritor, era soldado y fue capturado después de la batalla de Lepanto y en prisión escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra más representativa del español renacentista? Y gracias a que el Renacimiento retoma a los clásicos, es que se adoptan cultismos, es decir, palabras de origen griego o latín, tales como geógrafo, antídoto, enigma o evangélica. O sea que, además de las variantes de la lengua propias de la región donde se hablan, hay otros cambios producidos por el tiempo, tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Sigamos en nuestro viaje por el tiempo. Veamos las diferencias entre el español que utilizaba Hernán Cortés en la época de la conquista de México y el que emplean ustedes actualmente. ¿Qué palabras y expresiones identifican como en desuso en su región? Y ellos respondieron que eran contentos de lo hacer ansí, pero todavía le requerían que les dejase su tierra, y ansí quedamos todos amigos. Y concertada esta amistad, les dijo el capitán que la gente española que allí estábamos con él no teníamos que comer, ni lo habíamos sacado de las naos, que les rogaba que el tiempo que allí en tierra estuviésemos nos trujesen de comer. Hernán Cortés, Cartas de Relación. ¿Identificaron algunas palabras o expresiones que consideran ya no se usan en su región? Al parecer, yo sí identifiqué algunas. Las palabras ansí y trujesen son algunas palabras que se encuentran en desuso por la mayoría de las personas que hablan español. Bueno, pues lo que no está en desuso son los retos. Así que vamos a hacer uno.
les invito a realizar un reto con las palabras que identificamos del texto anterior y que completen el siguiente cuadro con otras que utilizarían. A ver, yo digo que una de las que utilizaría en vez de ansí sería así. Y como trujesen, quizá trajeran. Y es que nos podemos dar cuenta de cómo nuestra lengua ha cambiado a través del tiempo, aunque sé que en algunas comunidades se sigue usando ansí. También existen otras palabras que solo se conservan en algunas comunidades, como mesmo, disque, ancina, fierro y naiden. ¿Lograron identificar la forma que se usaba en ese tiempo para separar las palabras? ¿Qué se consideraba para escribir no, ni, que y con? Profesora, la preposición con se escribía unida a la palabra que sigue, con sosiego, con ira y con ferocidad. Hoy, en cambio, son expresiones que se escriben con palabras separadas por un espacio, con ira, con sosiego. Así es. También con lo anterior podemos observar cómo la lengua escrita tiene una evolución en el tiempo. A partir de todo este gran contexto histórico, el español no ha hecho más que crecer y adoptar mayor importancia cada día. A continuación, veremos de forma muy breve algunos periodos relevantes relacionados con su expansión. Primer periodo. Los romanos inician la difusión del latín en la península ibérica. Segundo periodo. En la península ibérica, el latín evoluciona con formas distintas al resto de regiones donde se hablaba esa lengua. Tercer periodo. Termina el reinado de los visigodos. Inicia la adopción del árabe como lengua de comunicación en varias zonas de la península. Cuarto periodo. El castellano va imponiéndose paulatinamente como lengua general en el territorio de la península ibérica. Quinto periodo. A partir del siglo XVI, el español se expande fuera de Europa y llega a otros continentes. Como podemos observar, la lengua española ha recorrido mucho en tiempo y espacio y se ha ido transformando, pero sobre todo enriqueciendo. Ya lo dijo Francisco Moreno en su obra La lengua española en su geografía. El español es una lengua milenaria y por lo tanto ha experimentado muchas vicisitudes a lo largo del tiempo, en circunstancias políticas muy diversas y en entornos comunicativos muy dispares. Esta longevidad significa, por un lado, que la lengua ha sido instrumento de comunicación útil para una comunidad de hablantes durante un tiempo considerable y también significa que la lengua ha tenido que adaptarse a muy diferentes circunstancias a partir de las cuales ha enriquecido todos sus recursos lingüísticos. O sea, tiene la sabiduría de la antigüedad y la fortaleza de saberse rejuvenecida todo el tiempo en que ha ido evolucionando y enriqueciéndose. Acompáñenme a recorrer algunos cambios sociales que impactaron en la diversidad del español. Algunos cambios sociales que impactaron en la diversidad lingüística del español. Primero, autonomía del Condado de Castilla respecto del Reino de León. Segundo, la Reconquista. Tercero, crisis de la Baja Edad Media en el Reino de Castilla. Cuarto, las exploraciones españolas y la colonización de América. Quinto, los efectos de las reformas borbónicas. Sexto, independencia de los territorios hispanoamericanos. Séptimo, la constitución de las identidades nacionales. Octavo, la influencia de los medios de comunicación masiva en la época contemporánea. Indiscutiblemente, la historia y cultura de cada país impulsan los cambios constantes de la lengua. ¿Se habían imaginado todo lo que nuestra lengua ha vivido para llegar a nosotros? Como dice Antonio Alatorre en su libro Los 1001 años de la lengua española,
La lengua española goza de buena salud, está en constante cambio, como todo lo que tiene vida. Si una lengua no cambia o evoluciona, está destinada a morir. Entonces, ¿podríamos hablar y escribir como queramos o es importante seguir ciertas reglas para usarlas? Todas las lenguas cambian de modo imperceptible e inevitable. Lo verdaderamente esencial es conocer más sobre nuestra lengua y transmitirla a las nuevas generaciones, permitiéndole vivir, cambiar y evolucionar. Hemos dicho a lo largo de esta sesión lo bella y rica que es nuestra lengua materna, español. Vayamos de regreso al pasado. El siguiente es un fragmento del Cantar del Mío Cid. Primero lo leeremos en español actual y luego en el antiguo. Cantar de Mío Cid. De los sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas y postigos sin candados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores mudados. Suspiró Mío Cid, pues tenía muy grandes cuidados. Habló Mío Cid, bien y tan mesurado. Ahora escuchemos la versión en español antiguo. De los sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza e estábalos catando. Vio puertas abiertas e uzzos sin cañados, alcándaras vacías, sin pielles e sin mantos, e sin falcones e sin azores mudados. Sospiró Mío Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló Mío Cid, viene tan mesurado. Por español antiguo nos referimos a aquel hablado en la península ibérica, entre el siglo IX hasta entrado el siglo XV aproximadamente. Así es. ¿Sabían que la primera obra extensa de la literatura en español medieval es justamente el Cantar de Mío Cid? También llamado el poema de Mío Cid, creado a finales del siglo XII o principios del XIII por un autor anónimo. ¡Wow! Una obra tan importante en nuestra lengua y no sabemos quién escribió. Valorar y respetar nuestra cultura implica reconocer que cada persona, cada pueblo y cada país del mundo tienen una historia que contar, con momentos hermosos y con eventos trágicos. Lo que debe ser un hecho es que debemos aprender a no juzgar a nadie por su manera de hablar, pues todos somos diferentes. Así es, no olviden que nuestro aprendizaje esperado fue investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Y el propósito fue reconocer factores históricos en la diversidad lingüística del español. Los invito a que busquen el texto original del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y lean el capítulo 8, titulado Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Observen qué diferencias encuentran entre el español de esa época y el actual, a fin de profundizar en su conocimiento sobre la historia del español. Pero sobre todo, léanla para disfrutar una de las grandes obras de la literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y a su fiel escudero, Sancho Panza. Profesora, en esta sesión, ¿hemos ido como Quijote y Sancho Panza en el viaje del lenguaje? Creo que sí, Sancho. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, a la que titulamos El español del mundo a través del tiempo. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!